Una persona que está feliz, tranquila y satisfecha con su vida, que está constantemente creciendo o teniendo nuevos proyectos, ya sea personales, empresariales, de salud o lo que sea, no tiene tiempo para estar hablando de otras personas. No lo tiene. Tiene tiempo para leer, tiene tiempo para escribir, tiene tiempo para redactar, para pintar, para crear, para emprender, para entrenar, para comer sano, preparar su comida, vivir su vida, salir, caminar, lo que sea, hacer millones de actividades nutritivas para esa persona y créame, no va a tener tiempo ni energía que invertir para poder hablar de otras personas. Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio del Efecto Compuesto, el programa donde vas mejorando 1% a la vez al día. El día de hoy quiero que hablemos de una situación que me puso bastante incómoda, un tema que quería hablar con ustedes, y es el tema sobre hablar de otras personas, los chismes, las conversaciones sobre otras personas, la vida de otras personas, las situaciones de otras personas. Yo soy una persona que soy extremadamente anti este tipo de conversaciones y me parece que es una pérdida de tiempo, me parece que es una pérdida de energía, me parece que es una pérdida de vida, básicamente. Estás invirtiendo tu tiempo, estás invirtiendo tu energía, estás invirtiendo tu vida en simplemente hablar de otra persona, hablar de otras personas, lo cual es completamente innecesario, no es nada productivo y no siento que te genere absolutamente nada. Sin embargo, quería hablar de este tema porque desafortunadamente nosotros como animales sociales que somos, tenemos que lidiar con personas y tenemos que convivir con otras personas. Esto no está mal. Esto no está mal, no me malentiendan. Yo no quiero decir que lastimosamente por cuestiones de que sea algo malo, al contrario, siento que las relaciones sociales son parte importante y nutritiva de la vida de las personas. Eso no se discute. Sin embargo, quiero que nos paremos un momento porque desafortunadamente no podemos controlar hasta cierto punto, y ya vamos a hablar de eso, no podemos controlar lo que otras personas dicen o hacen en las conversaciones que tenemos. Si ustedes están en una reunión con un grupo de amigos, con un grupo de compañeros, y alguien sale con el comentario de, ¿viste lo que le pasó a fulanito? O ¿viste lo que sucedió con X persona? Inevitablemente te vas a ver encerrado en una conversación de otras personas, en la cual puedes decidir no participar, participar lo mínimo, retirarte o ser full partícipe e incluso anexar información sobre ese tema. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque yo quiero que todas las personas que me están viendo en este momento tengamos una perspectiva diferente de lo que es hablar de otras personas, porque todos, posiblemente todos o casi todos hemos caído en esta situación y yo me incluyo. Yo también he sido de esas personas que en medio de una conversación sale algún comentario de una persona y a veces escucho y aporto información. Realmente es reciente, por así decirlo, un par de meses, unos 3 4 meses atrás, donde me he dado cuenta del déficit que te genera hablar de otras personas a nivel personal, a nivel interno mío, siento que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, después también quiero hablar de otro tema que es importante en el episodio de hoy, sobre por qué deberíamos básicamente dejar de hablar de otras personas, porque no sabemos qué consecuencias puedan tener estas situaciones en la vida de las demás personas. Como les dije, inevitablemente nosotros somos animales sociales, tenemos que relacionarnos para tener una vida sana, para tener una vida estable psicológicamente hablando, necesitamos relacionarnos. Indiferentemente si eres introvertido o extrovertido, tienes que hacerlo. Es vital que tú puedas relacionarte con otras personas. Entonces, lo primero que quiero hablar referente a esta situación es las motivaciones psicológicas que existen detrás de hablar de otras personas. Es interesante esta pregunta o esta situación. En la perspectiva de la vida que yo he tenido, en las experiencias que yo he tenido, siempre existen dos tipos de personas que quieren hablar de los demás. Están aquellos que se sienten satisfechos con su vida, pero no están haciendo nada productivo con ella. Y están aquellos que en línea general se sienten insatisfechos con sus vidas. ¿Ok? Las personas que se sienten satisfechos con su vida, pero que no están haciendo nada productivo, son estas personas que están tranquilas, están bien, pero no agregan y no adicionan nada interesante en su vida. No tienen algún proyecto interesante que hacer. Básicamente son estas personas que están viviendo su vida en modo automático. Son estas personas que viven su vida día a día para vivirla y no para progresar y crecer y mejorar.
Estas personas son las que yo siento que son tal vez las más tristes de que estén hablando de otras personas, por así decirlo, porque honestamente son personas que siento que tienen la capacidad de hacer lo que quisieran hacer, de hacer las cosas como las quisieran hacer y de incluso mejorar muchísimas cosas para que su vida sea más interesante, para que su vida sea más productiva, para que su vida sea más prolífera en otras cosas, pero deciden no hacerlo, deciden invertir su tiempo en otras cosas, incluyendo hablar de las demás personas. Siento que esto es un enorme tema de insatisfacción al momento de progresar. Se sienten satisfechos con sus vidas, pero no se sienten satisfechos con la parte de progresar en sus vidas. Creo que esta es la mayoría de las personas, honestamente. La mayoría de las personas son así. Tal vez también tienen una parte de ser encerrados y pensar que su vida está bien y está perfecta. Realmente habrían tal vez muchas cosas que podrían mejorar y no se están dando cuenta. Esto también tiene mucho que ver con el tema de qué tanto piensas tú que tienes o puedes progresar en tu vida, o si simplemente estás encerrado en tu trabajo, casa, casa, comer, comer, dormir, dormir, trabajo. Hay muchas personas que piensan de esta manera y tienen círculos diarios de semanas o incluso meses viviendo así. Y estas son las personas que realmente terminan hablando de otras personas, de la vida de otras personas, por el simple hecho de que no tienen nada adicional que darle a su vida y no pueden adicionar algo interesante a las conversaciones que tienen. Este sería el primer grupo de personas. Y las otras personas son las más fáciles de determinar. Son aquellas que están insatisfechas con su vida por algo. Puede ser algo positivo o puede ser algo negativo. ¿A qué me refiero con algo positivo o negativo? Hay personas que se sienten insatisfechas con su vida porque ocurrió algo positivo, pero que les está afectando de una manera negativa. Por ejemplo, decidieron comprarse una casa. Comprarse una casa hasta cierto punto es una buena inversión. Comprarse una casa hasta cierto punto es algo productivo, estás creciendo, estás mejorando como persona. Pero eso acarrea otras cosas. Eso acarrea cosas como, por ejemplo, problemas financieros, o bueno, no problemas financieros, sino nuevos gastos financieros, nuevas responsabilidades, nuevos compromisos legales. Y todas estas cosas generan estrés, generan inconformidades o incluso generan incomodidades en la vida de la persona y pueden que se termine sintiendo incómoda con su propia vida como tal, se sienta inconforme con su vida porque dice, oye, sí, compré la casa, pero ¿para qué? Terminé metiéndome en una deuda, terminé teniendo todas estas responsabilidades ahora, ahora si tengo un problema tengo que arreglarlo yo mismo, no puedo llamar a nadie para que me lo arregle. Todas estas cosas generan esta sensación de inconformidad con su vida y eso es lo que hace que estas personas hablen de las demás. Es una manera psicológica, por así decirlo, de resguardarse en que su vida no está tan mal. Es básicamente las personas que se la viven comparando con otras. Son las personas que se la viven hablando de otras personas para demostrar que la vida de ellos no está tan mal o que la vida de otras personas está peor que las de ellos. Para mí estos son, honestamente, los peores en el sentido de que no tienes que estarte comparando completamente todo el tiempo con otras personas. Entiendo por qué lo hagas, estás insatisfecho con tu vida. Y una de las razones por las cuales estás insatisfecho con tu vida probablemente sea porque te estás comparando. Una de las razones por las cuales te dedicas tanto a hablar de otras personas o inviertes tanto tiempo en hablar con otras personas es porque te sientes tan insatisfecho con tu vida que quieres hablar de otras personas porque es lo único que realmente te parece que puede justificar la calidad de vida que tú estás teniendo. Y esto es demasiado triste. Para mí estos son los dos perfiles psicológicos que acreditan el hecho de que hables de otras personas. Hasta cierto punto podríamos decir que está la tercera persona, que es la que está perfectamente bien, la que tiene todo bien y simplemente habla de otras personas en pro al entretenimiento, en pro a que está su vida muy aburrida. Pero honestamente yo no podría decir que una persona que está completamente feliz, tranquila y satisfecha con su vida tiene suficiente tiempo para hablar de otras personas. Honestamente, una persona que está feliz, tranquila y satisfecha con su vida, que está constantemente creciendo o teniendo nuevos proyectos, ya sea personales, empresariales, de salud o lo que sea, no tiene tiempo para estar hablando de otras personas. No lo tiene. Tiene tiempo para leer, tiene tiempo para escribir, tiene tiempo para redactar, para pintar, para crear, para emprender, para entrenar, para comer sano, preparar su comida, vivir su vida, salir, caminar, lo que sea, hacer millones de actividades nutritivas para esa persona. Y créame, no va a tener tiempo ni energía que invertir para poder hablar de otras personas, ¿ok? Por eso es que yo no quisiera meter a estas personas en este saco.
del primer grupo de que se sienten bien, pero que les falta algo. Porque honestamente, cuando tú te sientes extremadamente completo, cuando tú estás realmente completo, cuando eres una persona completa, que tienes proyectos, que tienes futuro, que tienes proyecciones de tu vida, te aseguro que no vas a tener tiempo ni energía para poder hablar de esto. Así que si lo estás haciendo, analízate un poco. Ve qué tanta energía positiva inviertes en tu vida. Ve qué tanta energía positiva inviertes en tus proyectos y te darás cuenta que la mayoría de la energía que te queda la vas a invertir en hacer las cosas necesarias para poder seguir subsistiendo, la que sea cocinar, comer, dormir, etcétera. Y no te va a quedar ni tiempo ni energía para los demás, para poder seguir hablando de otras personas e invertir tu tiempo en estar pendiente de la vida de otras personas. Ahora, hablando de los otros dos grupos, quiero que toquemos un tema supremamente delicado y es las posibles consecuencias que existe de hablar de otras personas. Uno de los grandes defectos que tienen las personas que hablan de los demás es que no entienden las consecuencias de sus acciones como tal. No tienen en cuenta que hablar de otra persona no necesariamente significa que vas a arruinarle la vida, pero puede que sí. Muchas personas no piensan o no acarrean lo importante que puede ser hablar de otras personas y qué consecuencias tiene esto. Por ejemplo, mi mamá siempre tuvo una frase muy sabia que me decía, las paredes oyen. Esto significaba para mi hermana y para mí que no importa lo que estuviésemos diciendo, tenemos que tener cuidado con las cosas que estábamos diciendo. Tenemos que tener extremo cuidado porque uno nunca sabía quién podía estar escuchando las cosas que estábamos diciendo y quién podía transmitir esa misma información, tal vez de una manera errada o tal vez de una manera equivocada. Ustedes nunca han jugado el juego del telefonito. Ese es el juego que utilizan los niños y que utilizan los maestros para demostrar cómo se tergiversa un mensaje a través de las palabras, ¿no? Y a través de la interpretación de las personas. Es cuando pasan un mensaje y luego esa persona tiene que transmitir el mensaje a otras y a otras, y eventualmente el final del mensaje termina siendo algo completamente distorsionado. A pesar de que este juego es un juego de niños y da mucha risa y ver las diferentes interacciones que existen entre las personas, esto es muy real. Es muy real que tú digas algo lo que sea de una persona o lo que sea en general y cómo ese mensaje se puede tergiversar. Y eso pasa tanto en niños como en adultos. Los mensajes se pierden ante la interpretación. Hay personas que ponen más énfasis en ciertas cosas que otras. Yo, por ejemplo, puedo contarle a una persona acerca de la situación que yo viví referente a un problema que tuve, no sé, grabando un video de YouTube. Y luego después esa persona enfatiza mucho en la palabra problema y luego la gente termina pensando que realmente fue un problema y realmente fue algo bastante tonto. Fue, no sé, se me olvidó montar el thumbnail del video, por poner un ejemplo. Entonces, uno nunca sabe las consecuencias que tiene el hablar de otras personas. Pero estas son las consecuencias externas. Hablemos de las consecuencias psicológicas. Hablemos de las consecuencias personales. Uno nunca sabe qué tan grave o qué tan inestable es una persona que puede escuchar que estén hablando de ella. Y esto es supremamente delicado. Lo sé porque ocurrió recientemente una anécdota en mi área de trabajo donde una persona muy joven, no voy a decir nombre para respetar su privacidad, una persona muy joven recibió una notificación con una amenaza bastante delicada, una amenaza bastante fuerte, que incluso creo que cualquier persona adulta que recibe una amenaza como esa, lo primero que haría sería llevar esta amenaza directamente a la policía, honestamente. Fue una amenaza bastante delicada. Resulta que las personas que la amenazaron habían escuchado que esa persona estaba haciendo una cantidad de cosas que realmente no era así. Y eso causó un enorme problema en el área de trabajo, porque estas personas, en vez de corroborar la información o en vez de simplemente ignorar la información que están escuchando de que alguien está hablando de esa persona, la tomaron como verídica y empezaron a actuar en contra de esta persona muy joven. Y esta persona muy joven se sintió extremadamente mal, incluso estuvo a punto de retirarse de su área de trabajo e irse para su casa por el miedo y la incomodidad que sentía en este momento. Creo que ya nos estamos dando cuenta del impacto que puede tener hablar de otras personas. Uno nunca sabe qué consecuencias puede tener hablar de otras personas hasta que las consecuencias ya ocurren. Tú no sabes si hablar mal de alguien genera en esa persona un nivel de inseguridad hasta el punto donde no se desempeña bien en su trabajo, no se desempeña bien en su vida social, no se desempeña bien en sus proyectos.
Tú no sabes si eso puede generar incomodidad, ya que, por ejemplo, esté estableciendo nuevas relaciones sociales. Fíjense que una de las situaciones que me pasa a mí mucho, y esto es algo que yo intento evitar completamente. Yo, supongamos que una persona se acerca a mí y me dice: "Oye, Enrique, ¿tú conoces a X persona, a esta persona?". Yo le digo: "Sí, sí, yo conozco a esta persona de esta cantidad de tiempo". Normalmente intento narrar cuánto tiempo la conozco para darle una especie de background, para darle una especie de introducción y decir: "Mira, yo conozco a esta persona por esta cantidad de tiempo, he trabajado o he convivido o he jugado o he compartido esta cantidad de cosas", sin muchos detalles tampoco, porque no quiero aburrir a la persona como tal. Normalmente, 9 de cada 10 personas que me preguntan esta situación siempre vienen con la misma inquietud. ¿Y cómo es esta persona? Quieren averiguar sobre esta persona. Quieren averiguar si esta persona es buena, es mala, es interesante o no, es divertido o no, cualquier cosa. Quieren hablar y escuchar opiniones de esa persona. En ese momento yo siempre a todos les respondo de la misma manera. Yo les digo: "Yo no te voy a dar información de esa persona. Conoce a esa persona y vive a esa persona. Vive las experiencias que tenga y cualquier situación que te ocurra, si así lo deseas, habla conmigo". Yo sé que esto sonará tal vez un poco extraño, porque cualquiera me diría: "Oye, Enrique, pero si es una mala persona, ¿no deberías predisponerte a proteger a los demás porque estás cuidando, porque estás salvando a alguien de una situación incómoda?". Yo no sé si esa persona ya cambió. Yo no sé si esa persona fue solamente mala conmigo porque simplemente no congeniamos de la manera apropiada. Yo no sé si esa persona fue mala conmigo porque tuvo un mal día o porque tuvo un problema o tenía un problema en su familia, en su hogar, en su vida y actualmente ya lo superó. Yo intento en la medida de lo posible alejarme de decir las cosas que yo he vivido con una persona porque no vale la pena. Yo no voy a generar una predisposición ante esa persona. Además de que yo soy fiel creyente de la profecía autorrealizable. Y si yo le digo a una persona que fulanito tiene esta personalidad y tiene esta forma de pensar y esta forma de ser, esta persona cuando vaya a hablar con fulanito, probablemente va a darse cuenta de características que la hacen pensar que esa persona es como yo le dije, cuando realmente no es así. Eso también es algo aplicable de la profecía autorrealizable, de la cual yo soy muy creyente. Y por eso es que yo prefiero simplemente no decir nada. Yo le digo: "Mira, yo no te voy a decir exactamente qué experiencias viví, yo no te voy a decir si fueron experiencias buenas o malas. Viví una cantidad de experiencias, aprendí de esas cosas. Conoce a esa persona si así lo deseas, si te genera confianza, si te genera amistad, si te genera seguridad, habla con esa persona, comparte con esa persona y cualquier situación que te ocurra, puedes hablar conmigo después si así los deseas". A veces los resultados son muy positivos y a veces los resultados son negativos. Es indiferente de quién sea la persona, depende mucho de la relación que tengan estas personas. Esta sería la otra consecuencia que pueden o que puedes tener de sentarse a hablar de otras personas. Hay consecuencias morales, que es hacer sentir mal a las personas y tergiversar los mensajes en base a cómo lo escuchaste y a cómo lo dices. Están las consecuencias laborales, que son las que pueden generar que una persona se desempeñe de mala manera en su trabajo o incluso no quiera seguir trabajando, como le pasó a esta persona que les estaba comentando. O están las consecuencias éticas, que son las que puedes destruirle la vida social a una persona solamente porque simplemente decidiste hablar mal de alguien y empezaste a decir cosas que no son en base a la perspectiva que tú tienes de una persona. Y quiero pararme en el momento en la parte ética, porque el último punto que quiero que hablemos es las consideraciones éticas de hablar de otras personas. Y esto es súper importante. Como les dije, nosotros los seres humanos somos animales sociales, somos criaturas sociales. Compartimos, hablamos con otras personas, tenemos que interactuar con otras personas para tener un desarrollo sano, por así decirlo, socialmente sano y psicológicamente sano. Ahora, como les dije, en la mayoría de los casos no vas a poder evitar que las personas hablen de otros. Existe un cierto filtro que puedes utilizar y es, si te das cuenta que un grupo de personas hablan mucho de otros y lo único que invierten es su tiempo hablando de otras personas y hablar mal de otras personas, honestamente, empieza a alejarte de ese grupo. Es la sabiduría más grande que te puedo dar. No te rodees de personas que hagan esto. Hay una frase que dice que tú eres el promedio de las 5 personas con las que más te rodeas constantemente. Y si estas 5 personas, que posiblemente sean del mismo círculo social, lo que hacen es todo el tiempo hablar mal de otras personas, inevitablemente vas a terminar adquiriendo estas características de estas personas. Así que lo más sabio,
en mi perspectiva sería alejarte de estas personas. Pero suponiendo que sean un grupo de personas que en línea general son sanos, son buenos, son productivos, son personas agradables y en 8 de cada 10 conversaciones no hablan de nadie, pero inevitablemente en alguna, una o dos conversaciones terminan hablando de alguna persona como tal. ¿Qué consideraciones puedes hacer tú? ¿Qué consideraciones puedes tener tú al momento de tener una conversación y que alguien empiece a hablar de otra persona? Estas son las estrategias que yo hago. Primero, si tengo la posibilidad de alejarme de la conversación de alguna manera sana, por ejemplo, supongamos que el grupo está dividido en dos, unos tienen una conversación y otros tienen otro, y uno de los dos grupos empieza a hablar de una persona, yo intento desviar mi atención a la otra conversación poco a poco, sin ser maleducado, sin ser agresivo, sin ser hostil, para que las personas no sientan el rechazo, porque tampoco la idea es quedar como una mala persona. Me alejo de la conversación y me distraigo con la otra, invierto mi tiempo en la otra conversación que tal vez tenga un poco más de positivismo, o que sea un poco más positiva, que sea un poco más nutritiva la conversación. La segunda estrategia que hago es desentonarme de la conversación como tal. Esa es una de las estrategias que he más aplicado en mi vida y es que en el momento que la persona esté hablando conmigo, en ese momento intento invertir mi tiempo en pensar en algunos otros proyectos. Sé que me dirán, oye Enrique, eso es de mala educación porque la persona está hablando contigo y tienes que prestarle atención. Yo nada más le presto atención y sé que voy a sonar rudo con esto, pero yo nada más le presto atención a las cosas que me afectan de manera positiva. Yo nada más le voy a prestar atención a las cosas que me generan algo positivo. Yo no le voy a prestar atención a saber si fulanito está saliendo con Perencejo. O a mí no me interesa la vida de fulanita hablando con Perencejo o lo que sea. O si este estuvo con este o el otro. O aquel estuvo con esta y la otra. O si ahora estos dos están saliendo a escondidas de los demás. Esto a mí no me interesa. Yo no tengo suficiente tiempo ni energía para estar invirtiendo mi vida en cosas que no tienen nada que ver con mi vida como tal o algo interesante de la vida de los demás que me pueda nutrir, porque que pueda ser nutritivo para mí. Porque, ojo, yo no estoy diciendo que todas las conversaciones tienen que ser centradas en mí tampoco. No quiero que esto se tergiverse de esta manera. Pero háblame de tus proyectos, háblame de tu vida, háblame de las cosas que estás haciendo, háblame de cosas interesantes. Y ahí es donde viene mi tercera estrategia. Si no me puedo desentonar porque definitivamente la persona adquiere mi atención de muchas maneras, me llama, se mueve, es muy gesticular o me pregunta constantemente, porque inevitablemente las personas durante una conversación te van a hacer preguntas como, oye, ¿qué te pareció esto? ¿O viste lo que pasó con esto? Porque, y están contándote la anécdota y en medio de la conversación te dicen, ¿no te parece loco lo que ocurrió? ¿O no te parece loco lo que te acabo de contar? E inevitablemente, pues, de alguna manera u otra, para poder generar una respuesta lógica, tienes que haber tenido un cierto nivel de atención o tienes que generar alguna respuesta por lo menos estándar y inevitablemente tienes que conectarte de nuevo a la conversación. Me ocurre. A veces, por ejemplo, las personas están hablando conmigo y están hablando de otras personas de las cuales a mí no me interesa. Cuando me hacen esas preguntas, inevitablemente pierdo la concentración en lo que sea que esté enfocando mi mente, proyectos, videos, cosas por el estilo, y tengo que regresar mi atención a hablar de esa persona o a la conversación donde se está hablando de esa o estas personas. Y ahí es donde viene mi tercera estrategia. Y esta es la más útil y la que más he aplicado recientemente. No es la que más aplico, pero es la que más he aplicado recientemente. Y es hacer un estudio y un análisis psicológico, por así decirlo, y filosófico de la conversación como tal. No hablo de la conversación de si es interesante hablar de X persona o Y persona. Hablo de los análisis y comportamientos que tengan las personas durante la conversación. ¿Quiénes son los líderes de la conversación? ¿Quiénes son los pasivos de la conversación? ¿Quiénes son los que hablan? ¿En qué tono? ¿De qué manera? ¿Cómo esta persona habla tanto? ¿Por qué esta persona habla poco? Tipos de interacción, tipos de personalidad que existen durante la conversación. Básicamente intento de una conversación inútil. Obviamente, no estoy hablando de la conversación per se, no intento analizar la conversación per se, que también puede ser útil, también puede ser interesante psicoanalizar la situación e intentar comprender las personas protagonistas de la conversación, por qué esta persona podrá estar haciendo esto, pensarlo, ojo, no decirlo. Yo puedo psicoanalizar a una persona sin decir nada, yo puedo psicoanalizar e intentar entender a una persona, intentar analizar sus procesos éticos y estar de acuerdo o en desacuerdo con alguien. Esto no significa que yo tengo que estar de acuerdo con todo el mundo, pero no lo digo, lo analizo.
Escucho lo que dicen otras personas, escucho las anécdotas de otras personas y las analizo, las pienso, las reflexiono. Y también analizo a las personas que están hablando durante la conversación. Psicoanalizo sus comportamientos, psicoanalizo su forma de hablar, su forma de expresarse. Como les dije, quiénes son los líderes de la conversación, quiénes son los pasivos de la conversación, quiénes hablan más, quiénes hablan menos, tonos, velocidades, todo. Esta forma, este ejercicio es el que me ha parecido más útil en línea general y es el que me ha parecido más interesante porque me permite a mí aprovechar al máximo algo que es completamente inútil y convertirlo en algo útil para mí. Me permite convertirlo en algo útil para mi desarrollo personal, para mi psicoanálisis, para internalizarme yo mismo incluso y decir, en este ambiente social, ¿quiénes son los líderes? ¿Dónde estoy yo posicionado? ¿Dónde estarían posicionados los demás? Hablo poco, hablo mucho, quienes hablan, cómo es el lenguaje corporal de ellos, cómo es el lenguaje corporal mío, e incluso siendo una conversación que sea extremadamente incómoda, supongamos que estén hablando de algo que realmente me incomoda demasiado, que me genera algún tipo de rabia o molestia a la conversación, porque ya sea que me vea afectado indirectamente, o ya sea porque simplemente me parece que es una pérdida de tiempo y no puedo utilizar las otras 3 estrategias que les acabo de decir, utilizo la última cuarta, que es entrenar mi disciplina y entrenar mi incomodidad. Ustedes saben que yo soy fiel creyente de que uno tiene que entrenar la disciplina y uno tiene que entrenar la incomodidad en el cerebro. Y esta es una de las mejores estrategias que yo he utilizado. Ponerme en situaciones incómodas, prácticamente a propósito, y prestarle atención a estas situaciones incómodas para yo mismo empezar a desconectarme de estas conversaciones incómodas y desconectarme emocionalmente de estas situaciones incómodas para no invertir mi tiempo y al contrario utilizarlo de una manera productiva para poder crecer. Entonces, al final lo que yo quiero con este episodio del podcast es que entendamos varias cosas. Uno, inevitablemente van a haber personas que hablen de otras. Eso es inevitable, no podemos controlar esto. Es algo que tenemos que aceptar. Y como personas sociales, como criaturas sociales que somos, tenemos que entender que inevitablemente van a haber personas que hablen de otros, incluso que van a hablar de nosotros mismos. Esto es algo inevitable, es obvio y siempre va a pasar. Número dos, quiero que entendamos las consecuencias que realmente existen de hablar de otra persona. Lo poco productivo que es hablar mal de otras personas. Tal vez hablar positivo de otras personas puede ser interesante, puede ser bueno, compartir los logros de alguien más, como decir, oye, mira, viste que esta persona logró un ascenso, pero hablarlo de manera positiva, hablarlo desde la felicidad, desde el compañerismo, desde la felicidad del logro. No hablarlo desde la envidia, no hablarlo desde los recelos, no hablarlo desde la queja o de otros sentimientos negativos, ¿ok? Hablar mal de otras personas tiene consecuencias. Y quiero que entendamos esto. Puede tener consecuencias morales, laborales, personales, sociales, que no tenemos ni idea de cómo puedan afectar a otras personas, porque nosotros no sabemos qué estabilidad emocional, social, laboral pueda tener esta persona y cómo nuestras conversaciones puedan afectar a estas personas. Y por último, lo que más quiero enfatizar es qué puedes hacer tú para evitar caer en esto. ¿Qué estrategias utilizo yo? ¿Qué estrategias utilizaría cualquier otra persona? ¿Cómo puedes ser desatendido? ¿Cómo puedes alejarte de este grupo de personas? O si inevitablemente caíste dentro de estas conversaciones, ¿qué estrategias puedes utilizar? ¿Qué hacer? Puedes analizar a las personas que están hablando o puedes analizar a las personas de las que están hablando sin opinar para generar en ti, para generar dentro de ti un perfil que puedas analizar y puedas interpretar para poder crecer. Y si ninguna de estas funciona, como siempre tendrás la posibilidad de entrenar tu disciplina y entrenar tu paciencia y entrenar tu incomodidad, tu cerebro en una situación incómoda para poder ser desapegado con las cosas que no te afectan, desapegado con las cosas que no te deberían afectar y así poder crecer día a día. Este es mi mensaje el día de hoy para ustedes, para que podamos crecer todos los días. Intenten hablar de otras personas, intenten invertir su tiempo en hablar de otras personas. Aléjense de las personas que ustedes sientan que lo único que hacen es hablar de otras personas que no vale la pena. Rodéense de personas buenas, rodéense de personas que quieran hablar de proyectos, que quieran hablar de crecimientos. Voy a cerrar este podcast con una frase que a mí siempre me impactó y era, las mentes pobres hablan de personas, las mentes medianas hablan de situaciones y las mentes grandes hablan de ideas. Cuando ustedes tengan esta mentalidad arraigada a ustedes,
les aseguro que su vida va a crecer y va a mejorar constantemente. Y como siempre les digo al final de los episodios, no se preocupen tanto. Espero que les haya gustado muchísimo el episodio del día de hoy. Déjenmelo en la caja de comentarios si así fue. Y si quieren seguir viendo más mis videos, para seguir viendo más episodios de El Efecto Compuesto, pueden meterse en mi canal de YouTube y ahí tranquilamente podrán ver todos los episodios que tengo de El Efecto Compuesto. Episodios donde todos los días intento ayudar a las personas a mejorar un 1% cada día. Que tengan un excelente día y no se preocupen tanto.